Hola, en este video vamos a estudiar los planos en el espacio tridimensional, ¿sí? O sea, R3. Arranquemos con una definición. Vamos a decir que para describir un plano, que en general usamos letras griegas para nombrarlos, yo le puse pi, incluido en el espacio tridimensional, R3, necesitamos un vector fijo, perpendicular al plano, llamado normal, y que notamos con una n y una flecha arriba porque es un vector, ¿no? Y un punto cualquiera del plano. Los planos tienen infinitos puntos, bueno, uno de ellos, al que vamos a llamar P. Veamos gráficamente cómo sería esta situación y por qué con eso alcanza para definir un plano. Acá tengo un pequeño programita en GeoGebra que armé justamente para observar eso. En este caso tengo dibujado, vean esto en principio, el vector, que es un vector el que yo llamé n, de normal, y perpendicular al vector, un plano. Ese plano, efectivamente, forma un ángulo recto, ahí se puede ver bien de costadito, con el vector. O sea, es ortogonal o perpendicular. Si yo marco un punto cualquiera, en este caso, este que dibujé, no está en el plano, está debajo del plano. Si yo quiero un plano que sea perpendicular a la normal y además pase por este punto P, tiene que ser un plano que sea paralelo al anterior, pero esté más abajo simplemente, ¿no? Entonces veamos que si yo muevo el plano, siempre tengo planos perpendiculares a la normal, aunque la normal después me quede, por ejemplo en este momento, está separada del plano, ¿no? Está más arriba. Acuérdense que igual los vectores son libres, o sea que uno puede trasladarlo al origen, puede moverlo hacia abajo, puedes conseguir un vector equivalente, o sea, en cuanto a dirección, sentido y norma. Por lo que, si yo sigo bajando este plano, en algún momento va a llegar al punto P, ¿no? En un momento pasa por el punto P, un cachito más, bueno, ya me pasé. Tendría que ser en el valor 1 exactamente, por como lo puse yo, simplemente. Entonces ahí uno puede ver que el punto P está incluido en el plano. Fíjense que si lo mirás de costado es como que lo parte a la mitad, ¿no? Acá el punto es como una esferita, pero en realidad un punto no tiene dimensión. Pero bueno, se puede ver, si hacemos zoom, que está ahí incluido en el plano. Y vemos que el plano sigue siendo perpendicular a la normal, ¿no? Si yo pudiera bajarla, me quedaría formando un ángulo de 90 grados. Entonces, como es el único plano, además que cumple eso, ser perpendicular a la normal y pasar por este punto, con dar un vector que sea perpendicular al plano y un punto, un plano queda unívocamente definido. Eso significa es el único plano que es perpendicular a n y que pasa por el punto, es este celeste que tenemos acá. Muy bien, volvamos entonces a nuestra diapositiva. Dijimos que entonces un plano queda definido por la normal y un punto cualquiera por donde pasa. Si además tomo otro punto del plano, en este caso lo llamé X mayúscula, ¿no? Acuérdense que la X mayúscula representaba un vector de tantas coordenadas como el espacio donde estabas trabajando, de forma que en este caso sería un vector de 3 coordenadas o un punto de 3 coordenadas. Y si yo tomara el vector que va de P a X, sería este vector, conseguiría un vector que es perpendicular a la normal, porque está en el plano de este vector, y la normal es perpendicular al plano. Entonces, esa idea nos permite armar lo que se llama la ecuación normal. La idea sería plantear esta perpendicularidad, en términos de una ecuación. Para que dos vectores sean perpendiculares, hemos visto que los vectores deben, en producto escalar, dar 0. O sea, el vector px, que se calcula haciendo x menos p, multiplicado por el vector normal, te tiene que dar 0. Este producto es el producto escalar, ¿sí? No el producto vectorial, que no tendría sentido, ¿sí? A esto es lo que se llama la ecuación normal del plano. Con esto uno ya podría trabajar con los planos. Existen otras maneras, las vamos a estudiar, pero acá tenemos una primera aproximación. Si uno trabaja un poco esta ecuación, llega a otra que es un poco más amigable porque las operaciones involucradas no tienen que ver con vectores, sino simplemente con números reales. Acá este por que está en el medio del paréntesis y la normal es un puntito que representa el producto entre vectores, ¿sí? El producto escalar entre vectores, ni siquiera es cualquier producto. Así que bueno, avancemos un poquito con esta expresión. Vamos a tratar de desarrollarla. Recordemos que X es un punto de 3 coordenadas, que como es medio libre, porque yo agarré uno cualquiera del plano, lo que voy a hacer es dejarle las coordenadas variables, X, Y, Z. El punto P es un punto fijo del plano, porque uno dice, bueno, quiero que el plano pase por acá,
Entonces las coordenadas están fijas, por eso les puse subíndices. Y por último, la normal es un vector en R3, o sea que tiene 3 componentes. La llamé N1, N2 y N3. Si yo reemplazo en la ecuación por estos datos que fijé de alguna manera, me quedaría lo siguiente, ¿no? X menos P sería, bueno, X y Z menos X0 y 0Z0 en producto escalar con la normal, N1, N2, N3. Me tiene que dar 0. Tratemos de resolver estas cuentas. Primero el paréntesis grande que está al principio antes del por. Si yo hago este punto menos este punto, se hace componente a componente, ¿no? Entonces es la coordenada X menos la coordenada X, la coordenada Y menos la coordenada Y, la coordenada Z menos la coordenada Z. Esto que tengo es un vector que multiplicado por el vector normal te da 0. En producto escalar, el producto escalar era el primero con el primero, más el segundo con el segundo, más el tercero con el tercero. Escribamos esa cuenta. X menos X0 multiplicado por la primera componente del primer vector, N1, más la del medio, Y menos Y0 multiplicado por la del medio del otro vector. Y la última, Z menos Z0 multiplicado por la componente 3 del segundo vector. Ahora, esta expresión que tenemos acá tiene unos productos, pero estos productos en realidad son productos entre números. N1 es un número, X representa un número, X0 representa un número. Entonces este producto es mucho más amigable, mucho más entendible respecto de lo que significa. Bueno, tratemos de avanzar un poco más en la cuenta. Vamos a distribuir N1 adentro del paréntesis, N2 adentro del segundo paréntesis y N3 adentro del tercer paréntesis. Cuando yo hago X por N1, me queda eso, ¿no? N1 por X y N1 por X0. Son los primeros dos. Después es N2 por Y y N2 por Y0. Son los del 2 del medio. Y por último es N3 por Z y N3 por Z0. Igual a 0. De la expresión que me quedó acá, algunos términos son variables. Acá los tengo señalados. Los que están acompañados a las variables, ¿no? N1 por X. X es variable, no está fijo. Y es variable, no está fijo. Z es variable. Eso los vamos a juntar. Están todos sumando, ¿no? N1 por X más N2 por Y más N3 por Z. Los demás términos, estos que me quedaron acá en rosa, son una constante, porque N1 es un número fijo, el de la constante de la primera componente, digo, del vector normal, y X0 es la primera componente o la coordenada en X del punto. Entonces son dos numeritos fijos, no dependen de X, no están variables, ni de X, ni de Y, ni de Z dependen, ¿no? Estos tampoco, y los últimos tampoco, son constantes, que cuando yo las junto, me va a dar otra constante, ¿no? O sea, si son 3 números, bueno, cuando sumo o resto esos números, me va a dar un cuarto número. Entonces los voy a unir en una sola constante que le voy a poner K, igualada a 0. Y a esto es lo que se conoce como la ecuación general o la ecuación cartesiana del plano. Cartesiana generalmente hace referencia a que aparecen las variables, X y Z en este caso. Esta ecuación es bastante más amigable que la otra, dice exactamente lo mismo, uno puede usar una o la otra porque son absolutamente equivalentes. Fíjense que esta segunda yo la obtuve a partir del desarrollo de la anterior, así que bueno, siéntanse libres de elegir con cuál quieren trabajar. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejemplo antes, como para que se entienda esta ecuación como se lee. Si yo tengo un plano con ecuación 3x menos 2y más z menos 4 igual a 0, de acá puedo leer las coordenadas de la normal, ¿sí? N1, N2 y N3 son las componentes, perdón, los coeficientes de x, de y y de z, así que 3 menos 2, 1 son las componentes de la normal, y el término independiente, k, en este caso es menos 4. ¿Sí? Uno mira un plano y enseguida sabe cuál es la normal de ese plano, o sea, cuál es el vector perpendicular a ese plano del que estamos hablando. Muy bien, hagamos un ejercicio ahora sí. Hacer la ecuación del plano pi, cuya normal es este vector, menos 1, 2, 3, y que pasa por el punto P0, menos 2, 1. Entonces, después me pide que decidamos si el punto Q pertenece al plano, ¿sí? Al plano que hayamos encontrado en el ítem anterior, y después hallar la intersección del plano con los ejes coordenados. Así que, bueno, primero vamos a tener que encontrar la ecuación del plano para poder contestar después el ítem B y el C. Arranquemos con el ítem A. Fíjense que propongo usar la ecuación cartesiana del plano, ¿sí? La que tiene X y Z. ¿Por qué elegí esta? Conozco la normal, conozco quién es N1, N2 y N3, así que ahí ya podría ir completando y lo único que me faltaría conocer es el valor de K.
Entonces me queda la expresión así. Si yo conozco cuánto vale K, la ecuación del plano es esa, el plano son todos los puntos que cumplen la ecuación y se terminaría el ítem A. Entonces, para averiguar cuál es ese valor de K, tengo que conocer algún punto que satisfaga esa ecuación, o sea, algún punto que sea del plano. Y en el enunciado está, ¿no? Nos dice que el punto P es ese punto del plano. Eso significa que si yo agarro esta ecuación y reemplazo por el punto P, tiene que valer la igualdad. Y si vale la igualdad, puedo despejar el valor de K. Entonces reemplazo X, Y y Z por las componentes, perdón, por las coordenadas del punto P. Entonces me queda menos 1 por 0, 2 por menos 2 y 3 por 1, ¿no? Esas son las coordenadas de este contra las coordenadas de este. Más K. Resolvemos la cuenta de estos, que son todos números, da un resultado numérico, en este caso da menos 1, más K igual a 0, y el 1 lo paso sumando, de forma que me queda que la K vale 1. Eso me está diciendo entonces cuál es la constante que aparece en la ecuación cartesiana del plano. Y me permite concluir que la ecuación del plano es esta que teníamos acá a medio armar, antes de aplicar el punto P, que nos faltaba averiguar el valor de K, y le ponemos el valor de K que encontramos. El plano son todos los puntos que satisfacen esta ecuación. Hay algunos valores de X, de Y, de Z que hacen que toda esta cuenta dé 0. Bueno, esos puntos son los puntos del plano. Para el ítem B, si me dice decidir si el punto Q pertenece al plano, tendría que ver si cuando yo pongo las coordenadas del punto Q me da igual a 0, o sea, si el punto Q satisface la ecuación del plano. Entonces reemplazamos por las coordenadas del punto Q. Punto Q, bueno, me queda menos 2, o sea, menos X es menos 2, 2 por Y es 2 por menos 1, y 3 por Z es 3 por 4. Y tratamos de resolver la cuenta. En este caso, cuando uno hace esa cuenta, da 9. Y 9 me queda 9 igual a 0. 9 no es igual a 0, ¿no? Esto es un absurdo. Y eso significa que lo que vos estabas tratando de hacer no se puede. O sea, el punto Q no pertenece al plano pi. Muy bien. El último ítem era hallar la intersección del plano con los ejes coordenados. O sea, ver dónde el plano corta el eje X, dónde corta el eje Y y dónde corta el eje Z. Podría no cortarlos tranquilamente, pero bueno, puede ser que sí. Vamos a plantearlo y a ver qué obtenemos. Para la intersección con el eje X, si hubiera un punto de intersección, el punto tiene que tener esta forma. X mayúscula quiere decir punto, que en la coordenada X tiene un número, que no sé cuál es, pero en la coordenada Y y en la coordenada Z tienen que ser 0 para que el punto esté sobre el eje X. De forma que cuando yo quiero que este punto esté en el plano, en el plano acá abajo, o sea, la intersección del eje con el plano es un punto que está en el eje y está en el plano. Reemplazo por las coordenadas de este punto en la ecuación del plano y despejo la variable que me queda. Si yo reemplazo en la ecuación del plano, me queda 0 en la parte de Y y la de Z y solo me sobrevive la variable X. Cuando despejamos de acá la X, paso el 1 restando y el menos 1 dividiendo, me queda X igual a 1. Entonces, hay intersección es cuando la X vale 1. O sea que tu punto, que acá lo teníamos a medio armar, en donde está la X, tiene un 1. Esa es la intersección del plano que encontramos acá abajo con el eje X, o sea, corta el eje X en el punto 1, 0, 0. Análogamente son las intersecciones con los otros ejes, ¿no? O sea, con el eje Y, el punto va a tener 0 en X, 0 en Z y solamente la Y diferente de 0. Podría ser 0, pero podría ser otra cosa. No lo sé, entonces tengo que averiguarlo. ¿Cómo hago? Reemplazo en la ecuación del plano que tenemos por este punto que ahora anula la X y anula la Z, pero sobrevive la Y. Me queda 2 por Y más 1. Paso el 1 restando y el 2 dividiendo y me queda que la Y vale menos 1 medio. Eso significa entonces que el punto es 0 menos 1 medio, 0. ¿No? O sea, reemplacé la Y por el valor que encontramos. Bueno, y por último el eje Z es exactamente igual. El punto es 0, 0, Z. Reemplazamos en la ecuación del plano, me queda 0, 0 y me sobreviven solamente 3Z más 1. Despejamos la Z, el 1 restando y el 3 dividiendo, y ahí tenemos el valor de la Z. O sea que el punto es 0, 0 menos 1/3. Bueno, con esto terminaríamos este ejercicio. Avancemos. Otra manera para describir el plano, ya tenemos lo que llamamos la ecuación cartesiana. Hay otras formas, y esta es bastante usada en álgebra. Es a partir de dos vectores fijos, B y W,
paralelos al plano, llamados vectores directores del plano. Esta terminología ya la usamos en las rectas, cuando dijimos los vectores directores de las rectas. Bueno, para el plano va a haber dos vectores, para la recta había uno solo. Y necesitamos entonces los vectores y un punto fijo. Entonces, analicemos. Acá tengo otro dibujito que preparé donde vamos a poder ver esa relación. Se está cargando. Muy bien. Bien, entonces, supongamos que tenemos, a ver, un vector, un plano, el plano perpendicular al vector, ¿no? Y un punto del plano. Ahí es ese punto P que está en el plano, se puede ver así cuando lo pongo medio de costado, bueno, casi ni se ve porque quedó muy finito, ahí se puede ver un poco mejor, que el punto está en el plano, y la normal del plano es perpendicular al plano, se arma un ángulo de 90 grados contra el plano. Si yo tomo dos vectores paralelos al plano, acá los tengo dibujados, este es uno, el vector B, fíjense que es paralelo, o sea que quedó como paralelo al plano, perpendicular a lo normal, ¿no? Y otro vector W, es este que está acá abajo, es paralelo al plano, lo tengo que ver así, ahí lo estoy mirando desde abajo, a ver si se entiende eso. Ahí estoy mirando el plano como desde abajo, se ve que el plano y este otro vector son paralelos, ¿no? Bueno, entonces, suponete que tenés dos vectores paralelos al plano. Si vos desde el punto P te movés en la dirección de estos vectores, como son paralelos al plano, desde el punto P te vas a seguir moviendo en el plano. Les muestro lo que estoy tratando de decir. Acá me armé un punto X que resulta de hacer estas cuentas. Al punto P le sumo un múltiplo de B más un múltiplo de W. O sea, del punto P yo me voy a mover en la dirección de B según alfa, esta A, perdón, y en la dirección de W según B. Acá lo tengo dibujado en este momento, está superpuesto con el punto P. Casi que no se ve, ni siquiera se entiende. Ahí está, ahí los corrí las letras. Los dos están uno arriba del otro. Pero cuando yo me empiezo a mover en la dirección de B, este es el vector B, este que está acá abajo, este, más larguito. Si yo me muevo en esa dirección, fíjense que el punto se desplaza en el plano, no sale del plano. Ahí se puede ver de costadito, que se mueve en la dirección de B. Como B es paralelo al plano, el punto se va a desplazar siempre en la dirección del plano. Acá yo lo hago desplazarse poquito, pero podría ir tan arriba como quiera o tan abajo como quiera, ¿no? Depende del valor de A que estoy poniendo. Y A puede ser tan grande como se me dé la gana a mí. Pero bueno, en este caso tuve que terminarlo en algún valor, ¿no? Bien, en cambio, si yo lo muevo en la dirección de W, W era este vector que está acá abajo, ¿sí? Ahí se ve el vector que es paralelo al plano. Si yo al punto X lo muevo en la dirección de W, también sigo en el plano, ¿no? Ahí se puede ver que el punto X va moviéndose por el plano. Para un lado y para el otro. No sale nunca del plano. Si yo dejo los dos valores moviéndose A y B, fíjense que él se mueve como en otro sentido. Ahí va a ser como un doblez, como que dobló. Pero siempre está dentro del plano. Fíjense que uno lo que ve es que el punto sube, baja dentro del plano. Va para la derecha, para la izquierda, pero siempre adentro del plano. Entonces, otra manera de describir los puntos del plano es justamente esta que mencionaba acá. El punto, es decir, que cualquier punto del plano se puede escribir como el punto P, que se desplaza en la dirección de B y en la dirección de W. A y B, A y B larga, digo, pueden ser tan grandes o tan chicos como quieran. A medida que yo le doy los infinitos valores posibles, se van armando todos los puntos del plano. A esta forma de escribir un plano se la conoce como la forma vectorial. Vamos a volver a las filmillas. Entonces, si vos tenés un plano y tenés dos vectores que son paralelos al plano, además, bueno, de que arman un ángulo recto con la normal, cualquier punto del plano se puede escribir como el punto P más un movimiento en la dirección de B y otro movimiento en la dirección de W. Entonces, de cualquier punto, no sé, que estuviera por acá o cualquier lado, si yo me muevo con B voy para izquierda o para la derecha y con W voy como para arriba y para abajo, entonces me puedo mover y consigo todos los puntos del plano. Por eso se aclara que alfa y beta pertenecen a los reales, ¿no? Quiere decir que pueden tomar todos los valores posibles. Muy bien.
A ver, otra vez, ¿no? Si tomamos quién es X, quién es P, quién es B y quién es W, vamos a obtener una ecuación que ya hemos hecho estas mismas cuentas con las rectas, ¿no? Si decimos que la X tiene variables X y Z, como es un punto que se está moviendo en el plano, los dejo libre las variables. P es un punto fijo, entonces fijamos con subíndices. B tiene 3 componentes y W tiene 3 componentes. Cuando armamos esta ecuación, la ecuación vectorial, y reemplazamos P, B y W, nos quedaría esto, ¿no? O sea, que X y Z es el punto P más alfa por B más beta por W. Y de acá se puede armar lo que conocemos como las ecuaciones paramétricas. Nosotros armamos las paramétricas de la recta, pero es equivalente para el caso del plano, ¿sí? O sea, las ecuaciones paramétricas del plano son: para X se arma con X0 más alfa por el primero más beta por el segundo. Y se arma con el del medio, y sub 0 más alfa por el del medio, que es B2, más beta por el del medio, que es W2. Bueno, y Z0 lo mismo, la misma historia. Estas son las ecuaciones paramétricas de un plano, ¿sí? O sea, un plano igual que una recta puede tener ecuación vectorial o ecuación paramétrica. Bueno, además de la cartesiana que ya estudiamos antes. Una observación que lo dije antes y es súper importante, no se lo olviden, es que la normal es simultáneamente ortogonal a los dos vectores directores del plano, ¿sí? A los vectores paralelos. Esto que yo estoy señalando acá con rojo son estos dos angulitos rectos que armé, ¿no? Uno se ve que es recto y el otro no parece recto porque está en perspectiva, pero bueno, efectivamente es recto. Bueno, vamos a un ejercicio. El ejercicio es hallar una ecuación vectorial y una ecuación cartesiana para el plano que pasa por los puntos A, B y C, que son estos tres. Entonces veamos los datos que tenemos y qué necesitamos encontrar. Tenemos el plano y 3 puntos del plano. Nos piden una ecuación vectorial y una cartesiana. Recordemos que la vectorial es la última que armamos, P más alfa por un director más beta por otro director, y la cartesiana es la de la normal. Para la vectorial, que es la primera que nos piden, necesitamos un punto, y tenemos 3 puntos, así que podemos elegir cualquiera, y 2 vectores paralelos al plano, o que estén en el plano inclusive podrían servir, ¿no? Lo mismo ser paralelo o estar incluido en el plano, para los vectores. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, para B el vector que va de A hasta B, y para W el que va desde A hasta C. No es la única combinación, ¿no? Podríamos tomar CB y CA, o BA y CB, o bueno, alguno que se les ocurra, pero que sean dos que no sean paralelos entre sí. Entonces, tomamos esos datos para armar la ecuación vectorial. El punto P, yo elijo A, pero podría haber puesto B o C, da exactamente lo mismo. Bueno, o sea, la ecuación se va a ver diferente, pero el resultado, o sea, lo que interpreta esa ecuación, lo que representa, es el mismo plano. El vector B que yo tomo es AB, el vector W que tomo es AC. Y entonces hago las cuentas para calcular quién es AB, tengo que hacer B menos A, ¿sí? Las componentes de B menos A, 1 menos 1, 0, menos 2, 1, 1, y esa cuenta, bueno, me da menos 1, menos 2, menos 1. El vector W era desde A hasta C, así que la cuenta que hay que hacer es C menos A, ¿sí? Resto los puntos, y me queda este otro vector. Entonces, puedo armar la ecuación vectorial reemplazando el punto P, yo elegía, podría haber puesto B o podría haber puesto C, ¿sí? Es independiente eso. El primer director que puse, alfa por B, es este que tengo acá arriba, y beta por W, este otro que calculamos, con alfa y beta en todos los reales. A todo esto tendrían que estar como haciéndose la idea de que el ejercicio dice hallar una ecuación vectorial, porque yo donde está el punto podría haber puesto cualquier punto del plano. Conozco estos tres, pero si tuviera otros podría haber puesto, así que ya de entrada acá podría haber como varias opciones. Y en cuanto a los vectores, lo mismo, ¿no? Yo elegí hacer AB, pero si hubiera hecho BA, obtendría el vector opuesto. Si en vez de hacer AB y AC, podría haber hecho BC y BA y hubiera tenido otros vectores diferentes. Todos describen el mismo plano, ¿sí? Son todas respuestas correctas, si quieren pensarlo de esa forma, pero la ecuación se vería diferente, simplemente. Bueno, y ahora sí vamos a la cartesiana. Para la cartesiana necesitamos la normal, que bueno, acá la acabo de dibujar, ¿no? La normal tiene la característica que vimos antes, es perpendicular a estos dos vectores. Insisto, en el dibujo no se ve porque uno está dibujando en R2 algo que es de R3, así que tenés que usar la perspectiva.
pero si uno pudiera hacer un buen gráfico de esto, vería que, o si pudiéramos dibujar en R3, veríamos que esta normal es perpendicular a este vector y también perpendicular a este otro vector. Eso lo escribí acá. N es perpendicular a B y N es perpendicular a W. Entonces tenemos una estrategia, una operación en realidad, que nos permite encontrar un vector que sea simultáneamente ortogonal a otros dos. Lo hemos visto en la clase, lo hemos visto en la práctica de evaluación, seguramente se los tomen en el parcial, así que a esta altura deberían estar como muy cancheros para saber qué cuenta es la que hay que hacer si estás buscando este vector y conoces B y conoces W, porque B y W ya los calculamos. Entonces necesito un vector que sea simultáneamente ortogonal a los otros, lo que tengo que hacer es el producto vectorial entre ellos. Este producto, acuérdense que es un determinante, ese determinante de IJK, pero que si quieren pueden hacerlo con el GeoGebra, ¿no? Usando el comando producto vectorial. Así que bueno, usan el GeoGebra si quieren, y en este caso les va a dar este resultado. El producto vectorial obviamente devuelve un vector. Es un vector, este sería el vector n, perpendicular a los otros dos. A mí me sirve porque en la ecuación cartesiana n1, n2 y n3 van a ser estos numeritos. Reemplazamos entonces N1, N2 y N3, me falta hallar el valor de K. Para hallar el valor de K hacemos lo mismo que hicimos antes, necesitamos un punto que satisfaga la ecuación. Y tenemos 3 puntos, elegí el que más te guste, da exactamente lo mismo, o sea, cualquier punto que elijas te va a dar el mismo valor de K. Podrías chequear que cuando elegís A te da un cierto valor de K, cuando elegís B te da el mismo, y cuando elegís C te da el mismo. Si no sucede es porque hay algo que está mal, ¿sí? Si está alguna cuenta mal. En este caso yo lo hice con el punto A, pero insisto, B o C sirven exactamente igual. Reemplazo por las coordenadas de A, me queda menos 6 por 2, 5 por 1 y menos 4 por 1. Resolvemos la cuenta de lo que es constante, ¿no? Sin la K, me queda menos 11 y este 11 lo paso sumando. Así que ese es el valor de K. O sea que la ecuación cartesiana que la teníamos acá a medio armar y nos faltaba el valor de K, ahora la podemos completar reemplazando K por 11 y nos queda, bueno, lo que nos piden, una ecuación cartesiana. Fíjense que hice una porque si yo hubiera hecho, por ejemplo, el producto vectorial al revés, B por W, la normal hubiera sido esta o algún múltiplo de ella, capaz que la opuesta. Si yo elegía otros vectores, quizás me quedaba diferente. A ver, diferente en cuanto a un múltiplo, ¿no? No exactamente la misma, pero bueno. Entonces me podría dar esta ecuación o alguna otra que sea equivalente a esta. Ahora vamos a analizar un poquito eso. Esto de que haya muchas maneras de describir un mismo plano. Posiciones relativas entre los planos. Hay 3 posiciones que uno puede analizar cuando se encuentra con 2 planos, ¿no? Lo más fácil de analizar es cuando vos tenés 2 planos que en realidad son el mismo plano. O sea, planos coincidentes se dice, ¿no? Como las rectas, exactamente igual. Uno tiene un plano y otro que coincide exactamente, ¿sí? Son el mismo plano. Lo que podemos ver es que si vos tuvieras una ecuación para un plano y otra ecuación para el otro plano, las normales van a ser paralelas, ¿sí? Porque tienen que ser ambas perpendiculares al mismo plano. Entonces, bueno, esto de que las normales van a ser paralelas. Y que las ecuaciones van a ser equivalentes, porque si son el mismo plano, todos los puntos de un plano tienen que satisfacer la ecuación del otro. Entonces, acá pongo un ejemplo para que se entienda esto de ecuaciones equivalentes. Fíjense estas 2 ecuaciones, una y la otra. ¿Observan que la segunda ecuación es un múltiplo de la primera? Consigo la segunda ecuación tomando la primera ecuación y multiplicando por 2. Si hay un punto que satisface la ecuación de arriba, inevitablemente va a satisfacer la ecuación de abajo, porque sería como que multiplico por 2 de un lado y multiplico por 2 del otro. Al 0 lo multiplico por 2 o por cualquier número y siempre me da 0, ¿no? Entonces, todos los puntos del plano pi sub 1 también son puntos del plano pi sub 2. Cuando uno tiene 2 planos cuyas ecuaciones son equivalentes, puede asegurar que son planos coincidentes, son el mismo plano. Descrito de 2 formas distintas si quieren, pero es el mismo plano. El otro caso es cuando los planos son paralelos. Este también es muy fácil de reconocer. Serían 2 planos que se ven así, ¿no? Como uno más arriba que el otro. Paralelos entre sí. Acá lo que podemos observar entre las normales es que también las normales son paralelas. Acá también sucedía que las normales eran paralelas, ¿no? Una más grande que la otra, pero las dos eran paralelas, tenían la misma dirección. El tema es que las ecuaciones no pueden ser equivalentes, porque si no serían planos coincidentes. Sin embargo, si las normales son paralelas,
En las ecuaciones hay algo que se va a poder ver que es lo siguiente. Si uno mira la parte de n1, n2 y n3, para el primer plano y para el segundo plano, fíjense que son paralelos, o sea, se multiplicó por 3, ¿no? Menos 1 por 3, perdón, por menos 3. Menos 1 por menos 3 te da 3. 2 por menos 3 da menos 6. 4 por menos 3 da menos 12. O sea, las normales acá son paralelas. La normal del plano de arriba es menos 1, 2, 4, y la normal del plano de abajo es 3, menos 6, menos 12. Son múltiplos, una de la otra. Eso como vectores quiere decir que son paralelos los vectores. Pero, si bien la parte de la normal se multiplicó por menos 3, la parte de la constante no, ¿no? Acá abajo tendría que haber un 15 positivo, y no sucede. Entonces, no son equivalentes las ecuaciones, porque si bien son proporcionales las normales, no son proporcionales los términos independientes. Eso hace que los planos sean paralelos, que no haya ningún punto que cumpla la ecuación de arriba que también cumpla la ecuación de abajo. No hay intersección entre estos dos planos, ¿sí? No hay ningún punto en común. Bueno, eso que dije lo escribí acá, que las normales son paralelas, pero la constante no satisface la misma proporción. La constante es esta, ¿no? El menos 5 y el 7. Bueno, ¿qué nos queda? Tenemos planos que comparten todos los puntos, planos que no comparten ninguno, bueno, planos que comparten algunos puntos. Eso se da solo en esta situación, cuando los planos son oblicuos. Acá yo dibujé una porción de los planos, ¿no? Pero serían planos que están como si fuera un libro abierto. Podemos ver acá que entre los planos hay una cierta inclinación de uno sobre el otro y forman un ángulo entre sí, y que la normal de uno y la normal del otro no son perpendiculares ni paralelas, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, no sé si son perpendiculares o no, depende de cuán abierto esté este ángulo. Pero paralelas seguro que no. Porque para que sean paralelas, el plano este de que está arriba deberíamos ir bajándolo hasta que queda sobre el otro, ¿no? Ahí serían paralelas, pero serían planos coincidentes entonces. De forma que ahora sí observamos eso, que las normales no son paralelas. Que sí sucedía en el caso de planos coincidentes y también sucede en el caso de planos paralelos. Como las normales no son paralelas, el ejemplo es bastante fácil de ver. Ah, bueno, una observación más es la intersección, ¿no? ¿En qué se cortan? Se cortan en puntos. ¿Cuántos puntos? Son infinitos puntos, porque forman una recta. Esta recta que se ve ahí en negro. Esa es la recta por donde se cortarían los planos. Entonces, en el ejemplo, observen que las normales no tienen nada que ver una con la otra. Una es menos 3, 1, menos 1. Y la otra, los coeficientes de x y z, 1, 2, 1. No son múltiplos. ¿Sí? Las normales no son paralelas, esto es importante. Bueno, estos dos planos se van a cortar en infinitos puntos. La última observación que vamos a hacer es del ángulo este. Si vos querés calcular el ángulo entre los dos planos, lo que en realidad se hace es se calcula el ángulo entre las normales. Son iguales. Así que bueno, ahora hacemos un ejercicio y hacemos esas cuentas. Hallar la intersección entre los siguientes planos y el ángulo formado entre ellos. Y tenemos dos planos. Quiero que los miren y que me digan, digamos, si las normales son paralelas o no. Bueno, no me van a decir nada porque esto es un video, ¿no? Pero piénsenlo. La primera normal es 2, 1, 1. La normal del otro plano es menos 1, 3, 1. Estos vectores no son múltiplos, de forma que no son paralelas a las normales. Y esto significa entonces que ni es el mismo plano, ni son paralelos. Se da el caso de planos oblicuos. Y si son planos oblicuos, hay intersección, se cortan, y se cortan en una recta. Acuérdense que las rectas se escribían de esta forma, ¿no? X igual a un punto más alfa por la dirección. Vamos a ver cómo encontramos la ecuación de esa recta conociendo los planos. Muy bien, tenemos los planos. Vamos a observar que los planos tienen 3 variables cada uno. Si esto uno lo piensa como un sistema de ecuaciones, tiene infinitas soluciones, ¿no? Porque tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Bueno, ya sabemos igual que tiene infinitas soluciones porque la intersección es una recta. Entonces, una manera de encontrar la solución es despejar la z, por ejemplo, en la primera ecuación, y reemplazarla en la segunda ecuación. Acá pasé el 2 restando, la y restando y el 1 sumando, y después reemplazo en la z de abajo. Entonces me queda menos x más 3y más, y donde está la z, toda esta expresión. Y después el más 2. Ahora tenemos una ecuación con x y con y. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la x. Entonces junté las x con las x. Menos x menos 2x son menos 3x. 3y menos esta y me da 2y y las paso restando.
Y después tengo este 1 con este 2 que suman 3 y también lo paso restando. Bueno, y este 3 dividiendo, me queda ahí el menos 3. Se puede distribuir, así que me queda 2 tercios y menos 3 dividido en menos 3, 1. Tengo una expresión para x que depende de y. Y acá tengo una expresión de z que depende de x y de y. Me gustaría que haya una única variable para las dos, o sea que así como la x solo depende de y, la z también solo dependa de y, que no esté la x. Lo que vamos a hacer es reemplazar la x por esta expresión, ¿sí? Entonces vamos a tomar en esta ecuación y la x la reemplazamos por lo que tenemos. Nos queda z igual a menos 2 por 2 tercios y más 1, bueno, y la otra parte la copio igual, menos y menos más 1. Distribuimos el menos 2, queda menos 4 tercios y menos 2 por más 1 es menos 2, menos y más 1. Juntamos la así con así, los números con los números, y quedan menos 7 tercios y menos 1. Ahora tengo una expresión de z que solo depende de y, y una expresión de x que solo depende de y. De forma que podemos decir que todos los puntos x y z solo dependen de y, como la x con la expresión que corresponda a la x. Ponemos ahí la y es la y, la que no depende de nadie. Y la z depende de y, ponemos la expresión de y. Esta expresión que tenemos para cualquier punto que sea del punto de intersección se puede separar en términos independientes y términos dependientes. Términos independientes son los términos que no tienen y. Fíjense que en la primera componente hay un 2 tercios y más 1. El 1 es independiente. En la componente del medio no hay término independiente, es como si fuera un 0. Y en la última componente el término independiente es un menos 1. Entonces, si yo a esta expresión la quiero separar en dos, una parte sin y y una parte con y, me quedaría, bueno, menos 1, 0, menos 1, perdón, 1, 0, menos 1, que serían los términos independientes, y en el otro vector todo lo que es dependiente, o sea, el 2 tercios y, la y y el menos 7 tercios y queda en el otro vector. Por supuesto que si sumo vuelvo para atrás, ¿no? Yo no quiero sumar, quiero avanzar en ir separándolo y que tenga la forma esta de un punto. Fíjense que ya es un punto más algo. Hay que arreglar este algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense que todos tienen y, entonces hagamos una especie de factor común. No es un factor común, ¿no? Es la propiedad del producto de una constante por un vector. Como la y aparece acá multiplicando y aparece en el medio y aparece en la última componente, quiere decir que cada componente estaba multiplicada por y, y entonces dejo los coeficientes. El 2 tercios, esta y que tiene un 1, y esta última que, bueno, claramente tiene un menos 7 tercios. Esta última expresión que obtuvimos, fíjense que tiene exactamente la forma de una recta. Es un punto fijo más una variable, que en vez de llamarse alfa se llama y, pero es lo mismo, y una dirección. Corresponde a este vector de acá. Entonces ahí está la ecuación de la recta que estamos buscando. Vamos a decir que la recta es x y z, ¿no? El punto x y z es igual al punto fijo más, bueno, y en vez de ponerle y le puse alfa porque generalmente usamos esa letra nosotros, entonces me queda alfa por este vector director con alfa real. Alfa puede ser cualquier número. Bueno, esta es una manera de encontrar la intersección. Otra manera, muy parecida, pero que podrían ahorrarse esta parte de despejar, es si toman esto como matriz y lo triangulan. Si lo triangulan usando la escalonada reducida del GeoGebra, van a obtener como estas expresiones que obtuve yo acá más rápido que yo. Quizás no estas, pero bueno, unas equivalentes, digamos, siempre van a conseguir eso. Muy bien. Vamos a la segunda parte, que era el ángulo formado entre los planos. Entonces tenemos que son oblicuos, algún ángulo forman. Para averiguarlo dijimos que tenemos que ver si el ángulo que hay entre las normales. Entonces, como no son paralelas, algún ángulo forman. Bueno, habíamos calculado la ecuación de la recta, que la dejo acá. Y acá les agrego un dibujito. Fíjense, esta sería la situación de entre los planos. Y entre ellos arman un ángulo, ¿no? Que también está de este otro lado. A ese es el ángulo que tenemos que calcular. El ángulo entre los planos. Entonces hay una fórmula para calcular ángulo entre vectores, que es esta que estoy copiando, la vimos en el video de vectores. Lo que vamos a hacer es usarla para la normal, para las normales. Entonces reemplazo b y w por n1 y n2 respectivamente. La misma fórmula pero con n1 y n2. Para hacer estas cuentas necesitamos el producto escalar entre n1 y n2, la norma de n1 y la norma de n2. Las voy a hacer en un calculito auxiliar. ¿Sí? El producto escalar entre n1 y n2, la norma de n1 y la norma de n2.
El producto escalar entre los vectores, tengo que multiplicar estos, así que hago el primero con el primero, más el segundo con el segundo, más el tercero con el tercero, ¿no? Producto escalar. Esa cuenta da un escalar, o sea, un número. En este caso da 2. La normal, la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, en este caso da raíz de 6, y la otra normal, la raíz cuadrada, en este caso da 11. Entonces reemplazamos en la fórmula del arco coseno. Nos queda, bueno, 2 dividido y la multiplicación de estas dos raíces. En este caso esta cuenta se puede hacer y quedaría 2 sobre raíz de 66. El arcocoseno de 2 sobre raíz de 66 se puede calcular con una calculadora con la función coseno elevado a la menos 1. Significa la función inversa del coseno. En este caso da más o menos 75,74 grados. O sea, 75 grados y un cachito más. Eso representaría la medida de este ángulo que está acá. Bueno, con eso terminaríamos el ejercicio. Siguiente, bueno, ya estamos terminando. Esta es la última situación que vamos a analizar. Las posiciones relativas entre un plano y una recta. Entonces, si uno tiene un plano y una recta, ¿qué pasa entre ellos? ¿Qué situaciones se pueden dar? Entonces tenemos el caso de que haya intersección, que la recta está incluida en el plano, sería una situación así. Tenemos el plano y la recta está en el plano. Lo que uno puede observar acá es que la normal del plano y el director de la recta son perpendiculares, ¿no? El director es paralelo a la recta. Bueno, eso lo anoté acá, que el director del plano, perdón, el director de la recta es perpendicular a la normal del plano. Un ejemplo sería, fíjense acá tenemos un plano, 2x más 3y menos z más 4 igual a 0. Y una recta, 1, 1, 9 más alfa por 1, 1, 5. Inventé un par. Pero ¿cómo sé que esta recta está incluida en el plano? Por lo siguiente. La normal del plano, que es 2, 3 menos 1, y el director, que es 1, 1, acá me faltó una coma, pero bueno, imagínense que hay una coma. 1, 1, 5, son perpendiculares entre sí. O sea, si yo calculo el producto escalar entre ellos, me da 0 efectivamente. Y además, con eso me aseguro que la recta, no que está incluida, me aseguro que la dirección es la apropiada. Para que esté incluida, todos los puntos de la recta tienen que estar en el plano. Entonces, en particular este, el 1, 1, 9. El 1, 1, 9, si yo reemplazo acá en la ecuación de la recta, me da 0, ¿no? Porque me quedaría 2 por 1 más 3 por 1, eso me da 5, menos 9 me da menos 4, más 4, 0. Este punto satisface. Y como la dirección es perpendicular a la recta, todos los demás puntos satisfacen. Entonces, con eso me aseguro que la recta es perpendicular al plano. Después vamos a ver otra manera de hacerlo. Bueno, entonces una opción es que haya intersección y que la recta esté incluida en el plano. Todos los puntos de la recta son puntos del plano. La otra opción es que la recta atraviese al plano, ¿no? Sería una cosa así, tenemos el plano y la recta viene por arriba, lo corta en un punto y después sigue por abajo. Acá observamos que la normal y el director de la recta ya no son perpendiculares, ¿no? Hay algún ángulo de inclinación ahí. Bueno, anoté eso, que el director no es perpendicular a la normal. Un ejemplo, bueno, este que hice yo, puse un plano y una recta. Fíjense, la normal del plano es menos 3, 1, 1, ¿sí? Perdón, menos 3, 1, menos 1. Y el director de la recta es el que está con alfa, 1, 0, menos 2. Si yo hago el producto escalar entre ellos, no me da 0. En este caso el producto da menos 3 más 0 más 2. Eso da menos 1. ¿Sí? Este producto da menos 1, no da 0. Eso me asegura que hay un único punto de intersección, ese que está ahí marcadito de amarillo. Bueno, y la otra opción posible de que se dé entre un plano y una recta es que la recta sea paralela al plano, ¿no? O sea, que no haya intersección. Sería como muy parecido a la anterior, pero esta recta por arriba o por abajo del plano. Entonces, bueno, acá yo el dibujo lo hice por arriba. Observamos las direcciones de la normal y del plano y el director de la recta son perpendiculares, ¿no? Otra vez, pasa lo mismo que antes. O sea que ser perpendicular te asegura que no atraviesa el plano, pero no sabes si está incluido o es paralelo. Hay como dos posibilidades ahí, habría que analizar un poquito más. Muestro un ejemplo. Acá elegí un plano cualquiera, cuya normal es menos 1, 2, 4, ¿no? Menos 1, 2, 4. Y la recta, el vector director es 2, 1, 0, el que está con alfa. Si yo hago el producto escalar entre ellos, me da 0, ¿no? Me da menos 2 más 0. Eso me da 0. Bien. Como son perpendiculares, y eso me asegura, digamos, esta situación, ¿no? Que la normal del plano es perpendicular al director.
Pero además fíjense el punto este. Si yo reemplazo 1, 0, 0, me va a quedar menos 1, menos 5 igual a 0. Y eso es absurdo. O sea, este punto no está en el plano. Y si me muevo paralelamente al plano, ¿no? Esta recta es paralela, nunca voy a entrar al plano. Entonces no va a haber ningún punto en común. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la situación, las tres situaciones posibles. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo vamos reconociendo las distintas situaciones que se pueden dar. El ejercicio es hallar la intersección entre el plano pi, x más y menos z menos 1 igual a 0, y la recta L, que es x igual alfa por menos 1, 1, 3, más 0, 0, menos 4 con alfa en R. Una observación importante es, fíjense que en la recta el punto ahora aparece atrás, ¿no? Y eso no afecta absolutamente nada, es como que está desordenado, si quieren, pero es la misma, es una recta, o sea, uno puede fácilmente reconocer cuál es la dirección. La dirección no es este último que está acá, porque no está multiplicado por alfa. La dirección es este vector que está multiplicado por alfa, o sea, el menos 1, 1, 3. Muy bien. Quiero buscar un punto que esté en el plano y en la recta. Entonces lo que voy a hacer es armarme los puntos de la recta y forzarlos a cumplir la ecuación del plano. Eso lo voy a hacer así. Vamos a plantear las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿no? Acuérdense, las paramétricas serán x y z, y hay que distribuir e ir sumando. En este caso me queda, bueno, menos alfa más 0, la segunda es y igual a alfa más 0, me quedó la alfa solo, y la tercera, la de z, es alfa por 3 menos 4. O sea, 3 alfa menos 4. Ahí tengo, digamos, las ecuaciones paramétricas de la recta L. Estas son coordenadas para x, para y, para z de todos los puntos que están en la recta L. Si yo quiero que también estén en el plano, puedo meter estas coordenadas en el plano, para x, para y, para z. Eso es forzar a que los puntos de la recta también estén en el plano, satisfagan la otra ecuación. Entonces, cuando tomo la ecuación del plano y reemplazo la x por menos alfa, la y por alfa y la z por 3 alfa menos 4, me queda una ecuación donde la única incógnita es alfa. La puedo despejar. Entonces hacemos la cuenta, bueno, el menos alfa con el más alfa se va, me quedan menos 3 alfa y ay, acá hice mal la cuenta, me faltó algo. Bueno. Ahora después lo arreglo, no se preocupen. Lo vamos a ir arreglando ahora. Acá debería haber otro número, ¿no? Vamos a tacharlo, porque me queda 4 menos 1, acá habría un 3. Entonces paso el 3 restando y el otro 3 menos 3 dividiendo, y me quedaría alfa, bueno, yo acá tengo otro valor, tengo alfa igual menos 4 tercios, que en realidad sería menos 3 tercios, de lo que alfa quedaría 3 tercios positivos, más conocido como 1. Me quedó mal eso, pero bueno, se entiende la idea. Para ver cuál es el punto de la recta que satisface, lo que tengo que hacer entonces es reemplazar este valor de alfa en la ecuación, en estas que están acá. Yo acá, bueno, me quedaron todas mal, ¿no? Insisto, porque me equivoqué. Acá tachemos todo esto, en todos tendría que haber un 1 simplemente. Entonces, esta primera componente sería menos 1, esta otra sería 1, y la última sería 3 por 1 menos 4, que da menos 1. El punto no es este, entonces el punto es menos 1, 1, menos 1. Y ahí tendríamos el punto que está tanto en la recta como en el plano. ¿Sí? Está en la recta porque cumple las ecuaciones paramétricas, y está en el plano porque lo forzamos a cumplir la ecuación del plano. Bueno, una última observación y con esto estamos terminando. Está el recuadro mal puesto. La observación es la siguiente. Dijimos que hay tres posibilidades entre una recta y un plano, ¿no? Entonces, una de las posibilidades es esta que se dio en este ejemplo, que la recta corte al plano en un único punto. Pero podría ser que la recta no corte al plano. Entonces, cuando yo planteo las ecuaciones paramétricas y lo meto en la ecuación del plano, va a suceder algo que me va a decir esto no tiene solución. Entonces, esa es la observación. Si la recta es paralela al plano, la ecuación nos llevaría a un absurdo, ¿sí? No hay intersección. Entonces te va a dar un absurdo, así como acá quedó alfa igual a 1, bueno, faltaría eso, ¿no? Quedaría alfa por... En realidad se irían las alfas y quedaría algo tipo 4 igual a 0, o bueno, alguna cuenta que me da una igualdad que es falsa. Entonces, si me da una igualdad que es falsa, que no depende de alfa, quiere decir que no hay punto de intersección. En cambio, si la recta estuviera en el plano, o sea, si esta recta está completamente contenida en el plano, o sea, todos los puntos de la recta son puntos del plano, la ecuación esta que uno plantea en este momento
tiene que ser una ecuación que me diga todos los puntos te sirven. Eso se da cuando uno, al hacer este proceso de armar las paramétricas y reemplazar en la ecuación del plano, llega a una igualdad, pero que ahora, a diferencia de la anterior, es cierta, ¿no? Esta es falsa, pero la otra es siempre verdadera. Independientemente del valor de x o de alfa, siempre vale. Así que cuando uno, bueno, trabaja con este tipo de rectas, se puede dar cualquiera de las tres situaciones. Ustedes tienen que reconocerlo dependiendo si obtienen un valor para alfa, si les queda algo falso o si les queda algo verdadero. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido y cualquier duda me pueden escribir acá mismo en los comentarios del video.